Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar solución al circuito serie en el cual tenemos una lámpara de 110 voltios 500 watts y la queremos conectar a 220 voltios. Si nosotros conectamos la lámpara directamente a la fuente de tensión, por estar alimentado con 110 voltios esa lámpara la quemaríamos, ¿sí? Por más que tengamos 500 watts de potencia. Bien, para eso tenemos que conectar un elemento en serie para que esta lámpara no se queme. Ese elemento en serie va a ser una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica nosotros la tenemos que calcular para que al circular la corriente eléctrica por el circuito serie, esta lámpara no se queme. Bien, como primera instancia nosotros sabemos que la corriente eléctrica en un circuito serie es única. ¿Cómo hago para calcular esa resistencia con esta característica del circuito serie? Bien, pensemos esto. Si la corriente eléctrica en un circuito serie es única, la que pase por esta lámpara va a ser la misma que pase por la resistencia. Que yo calcule la corriente eléctrica en esta lámpara o calcule la corriente eléctrica en esta resistencia va a ser exactamente lo mismo. Bien. Otro dato que podemos obtener de este circuito es la caída de tensión que yo tengo en esta lámpara. La caída de tensión ya la tengo como dato, 110 voltios. O sea que en los extremos de la lámpara voy a tener 110 voltios. Bien, con este dato yo puedo calcular la caída de tensión que tenga en esta resistencia. Vamos a hacerlo. Sabemos que la resistencia es la tensión total del circuito es 220 voltios. Entonces voy a hacer la tensión en la resistencia va a ser igual a la tensión total menos la tensión en la lámpara 1, como habíamos puesto antes. Bien, entonces voy a hacer que 220 voltios menos 110 voltios que está alimentada a esta lámpara me va a dar la caída de tensión en esta resistencia. Entonces voy a tener 110 voltios de tensión en la resistencia. Bien, ya tengo un dato con los datos que me dieron en el ejercicio. Si acá voy a tener 110 voltios. Lo hice por diferencia, ¿sí? Ya tengo la caída de tensión acá, tengo la caída de tensión acá. Si sumo estas dos tensiones, 110 más 110 me va a dar el total, 220 voltios. Bien, lo hice bien el ejercicio. Bien, en base a eso yo puedo calcular la resistencia de mi circuito. Según la ley de Ohm, la resistencia va a ser igual a la tensión dividido la corriente eléctrica. Bien, ¿la corriente eléctrica la tengo? No la tengo. ¿La resistencia la tengo? No la tengo. El único dato que tengo es este. Bien, vamos a empezar a calcular en primera instancia la corriente eléctrica. Bien, y corriente eléctrica va a ser igual a la tensión dividido la resistencia. Bien, esta resistencia no la tengo acá. ¿Tengo la resistencia de la lámpara? No. ¿Qué tengo de la lámpara? La potencia. Habíamos dicho en un momento que la potencia es igual a la tensión por la corriente eléctrica. ¿Sí? Bien, voy a utilizar esta fórmula. ¿Tengo potencia? Sí. ¿De qué? De la lámpara. ¿Tengo la tensión? Sí. ¿De qué? De la lámpara. Entonces voy a despejar esta corriente eléctrica y voy a decir que la corriente eléctrica va a ser igual a la potencia dividido la tensión. ¿Por qué hago esto? Si yo dejara la corriente eléctrica de acá, tendría que pasar la tensión del otro lado del signo igual para poder dejar despejadita la corriente eléctrica como hice acá. Bien, habíamos dicho que un elemento de un lado del signo igual pasa del otro lado del signo igual con la operación contraria.
como acá la tensión está multiplicando a la corriente eléctrica, va a pasar del otro lado del signo igual dividiendo. Bien, fíjense esto. Yo acá tengo corriente eléctrica y voy a calcularla con la potencia y la tensión de la lámpara. 110 voltios, 500 watts de la lámpara 1. Entonces la potencia es 500 watts. Dividido la tensión. La tensión es 110 voltios. Bien, voy a hacer la cuentita. 500 dividido 110 es igual a 4,54. Voy a poner corriente eléctrica es igual a 4,54 ¿qué? Amper. Bien, o sea que yo acá voy a tener una corriente eléctrica de 4,54 amper. Esta corriente eléctrica, como ya dijimos antes, es única para todo el circuito. Que pase por la lámpara o pase por la resistencia es la misma. Entonces voy a volver a la fórmula anterior que había planteado que la resistencia eléctrica es igual a la tensión dividido la corriente. Bien, lo que me quedaría ahora es reemplazar los valores en los cuales tengo la tensión. ¿Cuál es la tensión en la resistencia en este caso? La tensión, si yo quiero calcular resistencia, tengo que saber la tensión sobre esa resistencia. La tensión sobre la resistencia la había calculado antes, 110 voltios. Con esta fórmula por diferencia voy a tener 110 voltios. Dividido la corriente eléctrica. La corriente eléctrica la había calculado antes y me quedó 4,54 amperes. Esto es 4,54 amperes. Bien, voy a hacer la cuenta. 110 voltios dividido 4,54 es igual a 24,22. 24,22 ¿qué? Resistencia eléctrica ohm. 24,22 ohm. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Calcular la potencia que tiene que soportar esta resistencia. Porque yo puedo poner una resistencia de 24,22 ohm y no pongo la potencia adecuada para que soporte esta corriente eléctrica, esta resistencia se quema. ¿Sí? Entonces voy a calcular la potencia de esta resistencia. Para calcular potencia de esta resistencia va a ser igual. El mismo procedimiento que hicimos antes va a ser la tensión por la corriente eléctrica. En este caso va a ser potencia de la resistencia. Entonces vamos a hacer potencia en la resistencia va a ser igual a la tensión. ¿Qué tensión? La tensión en la resistencia, 110 voltios, por la corriente eléctrica que calculamos antes, 4,54 amperes. Bien, entonces voy a hacer la cuenta, 110 voltios por 4,54 es igual a 499,4 watts. La potencia en la resistencia. Aproximadamente igual a 500 watts. ¿Por qué aproximadamente igual a 500 watts? ¿Me da lo mismo que la lámpara? Y en este caso sí, porque coinciden las tensiones que caen sobre cada uno de los elementos. 110 acá y 110 acá. ¿Sí? Y la corriente eléctrica, como es única para todo el circuito, coincide aproximadamente iguales las dos potencias, la potencia de la resistencia y la potencia que yo tenía en la lámpara como dato. ¿Sí? Espero que
les haya servido cómo resolver este circuito serie, y para cualquier práctica que ustedes hagan de conectar algo que no soporte los 220 voltios de línea, conecten una resistencia en serie para compensar la corriente eléctrica. Hasta luego, muchachos.